Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Así como están sentados, voy a pedir que abran sus Biblias. En el libro de Génesis vamos a dar lectura de los versículos 1 al 5. Génesis 1 al 5. Perdón, capítulo 1, versículos 1 al 5. Génesis 1, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a orar. Amantísimo Dios, buen Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí delante de tu presencia, gozándonos, alabándote, Señor, dándote cántico de gracias. Gracias, Señor, porque pudimos llegar con bien, y sabemos que los que no pueden estar aquí, Señor, tú estás con ellos. Pedimos que estés con ellos, Señor, y cualquier que sea el motivo que no hayan estado, tú, Señor, suple su necesidad. Esta hora, Dios, me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que tú seas el que guíes mis palabras, el que me des, Señor, entendimiento y sabiduría para poder compartir, Señor, conforme a tu voluntad. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En lo que estaba yo preparándome, ¿verdad?, para esta noche, pues sabemos que las noticias que nos están engolfando o rodeando hoy, pues estamos oyendo muchos catástrofes y muchas malas noticias de lo que está pasando allá en el pueblo de Israel. Y la cuestión es que vivimos en un mundo que parece ser que todo va de mal en peor. De que yo tengo noción de tiempo, y les prometo que no va a ser esto algo catastrófico ni va a ser algo de buenas nuevas de lo que voy a compartir con ustedes. Pero quería decir de que desde que yo tengo noción de tiempo, que escucho noticias, desde, como dije, hace, no sé desde cuándo yo puedo tener entendimiento de eso. Sabemos que las noticias siempre, cuando oímos los medios de comunicación, siempre giran alrededor de algo negativo. Por lo general, no es algo positivo. Siempre encendemos la televisión. En aquel entonces leíamos el periódico, pero ahora vemos el internet, ¿verdad? Y vemos que las noticias son como ahorita que está pasando guerras, crímenes, homicidios, qué sé yo, cosas que pues en realidad entristecen y perturban la mente, y a lo mejor también ocasionan o causan preocupación. Pero sabemos nosotros, los que somos hijos de Dios, que se nos ha dicho en la palabra de Dios que vivimos en un mundo caído. Y en realidad no nos debemos de sorprender, no nos debemos ni de asustar por lo que vemos a nuestro alrededor, porque nosotros estamos parados, ¿verdad?, en la roca que es Cristo, y estamos firmes y sabemos que no importa lo que pase, un día vamos a estar en la gloria con el Señor, y esa es la esperanza del Hijo de Dios. Pero también sabemos que Dios creó este mundo. Dice la palabra de Dios, donde nosotros acabamos de leer, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es una afirmación muy simple, muy sencilla, pero muy poderosa. Porque estaba pensando yo, ¿por qué creó Dios el cielo y la tierra? ¿Por qué se dio Dios el tiempo de hacer esto? Y se venía a mi mente como a los padres, ¿verdad?, cuando van a tener un hijo. Y voy a decirlo, quizás siempre sea cuando es el primero, porque los que somos los segundos y los terceros a veces que nos amolamos, ¿verdad? Pero cuando viene la primer vida a la casa de estos padres, la primer vida que van a recibir, y quizás siempre, ¿verdad?, si hay dos o tres, los padres preparan una habitación, un lugar, la cuna, el cuarto, compran cosas para que ese niño, esa niña, esa vida que va a llegar al hogar, no le falte nada, tenga todo lo que va a necesitar. Me imagino que en la mente de Dios ese era lo que Él estaba pensando, porque sabemos que el plan de Él, y dice en Génesis, de que puso un huerto y ahí puso al hombre, y ese era el paraíso, y la intención era
que ahí vivieran, como dice, hay veces happily ever after, ¿verdad? En los cuentos de hadas. Pero sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, no es un cuento de hada, es una realidad. Entonces Dios, en su infinito amor, crea el mundo y todo lo que en el mundo está para nuestro propósito, para recibir esa creación que Él iba a hacer con sus manos. Ya más adelante vemos, ¿verdad?, que crea al hombre con sus propias manos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué estamos, si Dios creó el mundo, creó todo, por qué estamos en la condición y por qué vemos tantas cosas que suceden a nuestro alrededor que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios? Entonces, si estamos atentos a lo que la palabra de Dios dice, bueno, voy a decir algo de esta afirmación que dije en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dije que era una afirmación muy simple, pero muy poderosa. Para los hijos de Dios no se nos hace nada extraño, porque nosotros creemos la palabra de Dios y creemos que Dios es el creador del cielo, del universo, de todo lo que nosotros vemos alrededor. Pero hay quienes no comprenden esto, no entienden eso. Hay filosofías en el mundo, religiones, pensamientos que debaten, ¿verdad?, la existencia, debaten la creación. Y voy a dar algunos ejemplos. Hay algunos que se llaman ateos y el ateo dice que no existe Dios. Una persona con esa filosofía, esa religión, esa creencia, pues niega la existencia de Dios. También hay los que se llaman agnósticos. Los agnósticos son aquellos que dicen, bueno, no hay suficiente evidencia para yo decir y confirmar que existe, pero tampoco hay suficiente evidencia para yo negar que existe. O sea, toman una posición así neutral. Tenemos el que se llama politeísta. El politeísta, la palabra, el prefijo poli quiere decir muchos. Y teísta quiere decir, tiene que ver relacionado con dioses. El politeísta cree que hay muchos dioses, que no nada más es un dios. Tenemos los que se llaman panteístas. El panteísta es aquel que adora la naturaleza, que cree que la naturaleza es un dios. Hay personas que no puedes ir a perturbar la naturaleza porque estás perturbando a Dios. No puedes ir a cortar una rama, no puedes ir a molestar, no sé, una piedra o qué sé yo, porque estás molestando a un dios. Y luego tenemos al materialista. Y en esta ocasión la palabra materialista no me estoy refiriendo como usualmente la usamos o la escuchamos, que lo material. El materialista es el término científico. Las personas, bueno, en el término científico, materia, todo lo que vemos, todo lo que se toca, todo lo que existe, está compuesto de algo que se llama materia. Matter, en inglés, matter. Y el materialista dice que la materia es eterna, o sea que siempre existió la materia y hay teorías de que hubo una explosión y todo se acomodó. Válgame, ¿verdad? Todo se acomodó perfectamente así, como acto de magia. Y luego tenemos a los que se llaman fatalistas. Este fatalista simple y sencillamente piensa que no, esto no hay ningún plan divino, detrás de la creación y la historia, nada más es porque sí es. Entonces, todos estos, aunque se oyen como muy intelectuales y muy así como decimos en inglés, muy smart, todos son diferentes pensamientos, pero si nos ponemos a analizar lo que tienen en común, ¿qué es una cosa que tienen en común? La única cosa que tienen en común es negar la existencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:23, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio, creo que hemos dicho que es falta de conocimiento, falta de entendimiento, ignorancia. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, tampoco nos debemos de sorprender que existen este tipo de pensamientos en el mundo. Todavía no hemos ido, ¿verdad? Si Dios creó el mundo, ¿por qué estamos como estamos? Pero, para allá vamos. Pero antes de llegar ahí, cuando nos ponemos a contemplar todo lo que es la creación, entonces en realidad el desafío no es probar o comprobar que existe un Dios.
para mí se me hace que el desafío es comprobar que no existe Dios. Porque si vemos todo en su perfección, todo como funciona perfectamente, desde la materia, o sea, la materia que no se mueve, la materia que usan los hombres para hacer cosas, nuestro cuerpo, la naturaleza, entonces eso está muy perfectamente compuesto. Y es muy desafiante decir que no hay un creador detrás de eso. Pero para los hijos de Dios, dice Hebreos 11:3. Hemos estado escuchando los domingos, estos 2 domingos, acerca de la fe y de qué es la fe. Y ha habido bastantes diferentes aportaciones de qué significa la fe. Pero en Hebreos 11:3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, para el creyente, porque nosotros creemos en Dios, somos lavados con la sangre de Cristo, sabemos que lo que la palabra de Dios dice es verdad y en nuestra mente no hay duda. Que había una vez, como dice en el versículo 2, que estaba desordenada la tierra, no había orden, me imagino que era caos, no había nada y de la nada Dios creó todo. Creemos por fe, creemos lo que dice la Biblia. También la palabra de Dios este relato nos define o nos dice lo poderoso y lo asombroso que es el poder de Dios. Entonces, para la mente humana, para la mente así sin el conocimiento de la palabra de Dios, claro que es difícil entender, ¿verdad? Pero en cierta manera la creación nos da la evidencia del poder eterno y del poder grande que Dios tiene. Eterno porque antes de que existiera nada, Dios ya existía. Entonces su poder es eterno. Y grande porque de la nada y en secreto hizo todo y ahora nosotros lo podemos disfrutar. Y entonces hay suficiente evidencia en la creación como para nosotros aceptar y ver que sí existe un Dios. Pero si alguien me hace el favor de ir a Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, y le da lectura. En otras palabras, todo lo que vemos para el hombre no tenemos excusa para no adorar a Dios. Pero el problema es la caída. Sabemos que en el capítulo 3 de Génesis se introduce el pecado y el hombre queda expulsado del paraíso y no solamente pasa eso, sino que Dios maldice la tierra. Y ahí, ¿por qué estamos viendo todo lo que pasa? El pecado y la maldición de la tierra, eso es todo lo que estamos viendo nosotros que funciona, que está operando a nuestro alrededor. Entonces no hay excusa, pero por esa rebelión, porque el hombre se rebela en contra de Dios, desobedece y pecó, y el mensaje del jueves pasado nos decían cómo la tendencia del hombre de partir de ese punto siempre es apartarse y alejarse de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la luz. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de lo que trae vida y trae paz. Entonces, por eso es que vemos lo que vemos. Entonces, la creación del universo y del mundo es obra de Dios por amor a nosotros. Pero hoy voy a compartir dos otras operaciones de creación que Dios hizo por amor al hombre. Y una de ellas, la otra es la nueva creación. ¿Y cuál es esa nueva creación? Nuestra naturaleza caída, cuando nosotros estábamos lejos de Dios. Antes de ser salvos, no había luz. Esa ceguera obstruía la luz. No teníamos paz, no sabíamos que existía un Dios, no sabíamos de nada de lo que sabemos hoy. Pero por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, se nos dio esa oportunidad de venir al conocimiento. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, a Cristo en nuestro corazón,
esos sucesos que acabamos de leer, que Dios hizo en el mundo terrenal, esos sucesos literalmente empiezan en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando estábamos sin Dios, así como dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Nuestra vida, desordenada, vacía, sin rumbo, sin dirección, algo que a lo mejor se miraba y no tenía sentido, no tenía valor, no se miraba algo bello, algo que pudiéramos, no sé, describir. Pero sabe, como dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua, de las aguas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿quién es el que está haciendo la obra? El Espíritu Santo. Entonces, en esa nueva creación, porque dice que ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, esa es una nueva creación. Y eso es para que nosotros tengamos ese vínculo, esa conexión, esa relación que se había perdido. Y por amor a nosotros, esa nueva creación, Dios la ha provisto, la ha hecho para que nosotros tengamos otra vez esa oportunidad que se perdió. También, si vemos el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí vemos la prioridad que Dios le da a la luz. Sin la luz, a lo mejor no se hubiera podido apreciar todo lo que Dios estaba haciendo, todo en oscuridad. Me imagino que cuando está creando todo, está en su pensamiento, tiene que darle forma, se tiene que ver y Él habla por su palabra y es la luz. ¿Qué pasa en nuestra vida? Por la palabra bendita de Dios, que es el Evangelio, esa trae luz a nuestra vida. Y es la palabra de Dios. No está Dios hablando, no vamos a oír la voz de Dios literalmente, pero esta palabra que está aquí es la palabra de Dios que se introduce a nosotros. Es el Evangelio que no conocíamos antes y a través de eso el Espíritu Santo hace su obra. ¿Y qué cree? Ya hay luz y se empieza a hacer, empezamos a ver todo lo lindo. Empieza a hacer esa transformación en nuestro corazón y empieza a ver ese fruto. Así como en el mundo cuando Dios estaba creando y que no se veía y empezó Él. Lo que leímos es solamente el empiezo del proceso. Es cuando empieza, ¿verdad? Su obra. Y después si leemos los demás, vemos todo lo que pasa sucesivamente. El versículo 2 dice que la tierra no era digna. Bueno, describe una tierra que no era digna de ser vista. No tenía sentido. Pero cuando Dios dice que haya luz, así en nuestra vida, como dije, ya tenemos nosotros sentido, somos alguien en Dios, tenemos valor y reconocimiento. Y esa es la nueva creación. Dije al principio que hay suficiente evidencia en la creación para que el hombre pues diga y sea atraído a Dios, porque pues vemos los cielos, las estrellas, el mar, todo, ¿verdad? Y es suficiente como hicimos en inglés, to be in awe. Pero la realidad es, de la única manera que el hombre puede estar atraído a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera. En este mundo que vivimos no hay otra manera. Es a través de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su obra, no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo obstruya, no hay nada que lo impida. La cuestión es, cuando empieza a hacer su obra en nosotros, pues estamos haciendo caso, acudimos al llamado, hacemos lo que se nos ha dispuesto, hemos dicho que, visto, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que da a cada uno los dones. Todo lo que nos comparte, nos reparte, estamos poniéndolo en práctica, estamos usando lo que Dios nos da o lo estamos dejando así a la deriva. Porque Dios ya hizo ese regalo, esa dádiva. Entonces, ese mismo Espíritu es el que nos vivifica de la vida de entre los muertos como andábamos. Entonces, esta creación, porque somos hechos criaturas nuevas, el canto que canté hablaba de ser peregrinos en esta vida. Yo le estaba preguntando a papi de una película. Antes, hace mucho tiempo, se acostumbraba en las iglesias dar películas. Y había una de un peregrino y no me acordaba del título y no nos pudimos acordar.
La cuestión es que la historia de este peregrino se trataba de una persona que, un peregrino, en esta ocasión estoy refiriéndome a un peregrino de una persona que va de paso, porque hay diferentes maneras de describir un peregrino, pero una persona que no es de aquí y solamente va de paso. Y en la película o en el libro, porque es un libro, esta persona se va topando con los obstáculos del cristianismo, pero él lleva su mirada fija a dónde va a ir. El canto que entonó el hermano René, que dijo él, que a veces pensamos que son para funerales, era un canto muy apropiado el mensaje, porque es lo que vamos a hablar, ¿verdad? De tener la mirada, vamos a estar allá. No tenemos riqueza ni reinos mundanos, pero tenemos un palacio allá en el cielo. Entonces, en la palabra de Dios, Pedro nos recuerda o nos dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Aunque Dios creó este mundo, nosotros ya somos peregrinos y extranjeros, ya no somos de aquí. También dice Filipenses, la razón que no somos de aquí es porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. No somos ciudadanos de esta tierra, vamos de paso. Y como un peregrino, una persona que es peregrina y extranjera, haga de cuenta que usted se sube a un, no sé, a un aeroplano y va a otro país. Vamos a decir un país bien diferente a la cultura de nosotros, Japón o China. Cuando usted se baja, así luego, van a saber que no es de ahí, ¿verdad? Porque pues, what's going to give us away? Nuestra vestimenta, nuestra costumbre, cómo nos vemos, nuestra estatura, cómo hablamos, cómo actuamos. Es lo mismo cuando nosotros somos adoptados en la familia de Cristo, de Dios, y ya somos peregrinos. Estamos en este mundo, pero dice la palabra de Dios que no somos de este mundo. Entonces quiere decir, no nos podemos comportar igual, no nos podemos vestir igual, no podemos hablar igual, no podemos hacer las cosas que el mundo hace, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. En 1 de Juan es donde dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y creo que hace poquito se dio una apertura en el servicio que decía que no améis las cosas del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el mundo? Ya dijimos que Dios creó los cielos y la tierra y eso por default, ¿verdad? Es el mundo. Pero en esta ocasión se está refiriendo al sistema mundano, no necesariamente a la tierra. Aquí estamos en la tierra y aquí vamos a estar hasta que Cristo venga o hasta que nos lleve. Pero aquí vamos a estar en este mundo. Pero lo que se refiere no améis las cosas del mundo es el sistema del mundo. Sabemos que la Biblia dice que este mundo es del maligno. Está al bajo del maligno. Porque se acuerda que dije que se maldijo, ¿verdad? Dios lo creó, pero nos rebelamos y todo esto ya está bajo del dominio del maligno. Pero Dios tiene el control. Pero Dios tiene su Espíritu Santo con sus hijos. Entonces, ¿cuál es ese mundo que no debemos de amar? Hay un sistema mundano en la sociedad que existe. Y ese sistema mundano está pues basado en sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios. El orgullo, la ambición, el egoísmo y la codicia. Y todas esas palabras son palabras fuertes, pero en realidad, si vemos las raíces de las cosas, cuando hay problemas internacionales, las guerras que suceden o los problemas que vemos en las noticias, todo eso, la raíz viene de algunos de estos sentimientos. Lamentablemente, este tipo de sistema, estos pensamientos, ese tipo de actitudes se infiltran también en la sociedad que vivimos. Aunque a veces no lo podamos, bueno, no digo que aceptar, pero lo ignoramos porque no estamos alertas. Se infiltra en la religión, se infiltra en las escuelas, en la sociedad en general, en los trabajos. O sea, en otras palabras, no necesariamente estamos diciendo que las escuelas son malas o que el trabajo o los negocios, sino que tenemos que tener cuidado de que no tengamos nosotros la mirada puesta en eso, ¿ok? Porque Satanás es bien astuto.
mediante este sistema mundano que tiene así establecido, le ofrece al hombre las cosas que el hombre cree, que nosotros creemos que necesitamos, que a lo mejor sin ellas no podemos vivir. A lo mejor lo que nos mueve el eje es el prestigio social, a lo mejor las riquezas, a lo mejor no necesariamente las riquezas para tener sobreabundancia, pero la seguridad, estabilidad. A lo mejor ponemos la prioridad en que, y yo lo digo porque en un tiempo yo di el testimonio que a veces que cualquier pretextito que yo tenía de trabajo, pues no puedo ir a la iglesia. Ay, no tengo tiempo. No puedo leer la Biblia. No. Y siempre es como algo rápido que usamos como pretexto para poner las cosas de Dios a un lado. Nos olvidamos que el que nos da la habilidad, el que nos da los recursos, el que nos da la manera de poder hacer las cosas, viene de Dios. Todo viene, provee de Él. Entonces, no améis al mundo porque no somos de ese mundo. Somos peregrinos y vamos de paso. Entonces, hablamos de la creación primero, del mundo, ¿verdad? De la tierra. Por amor al hombre, por amor a que nosotros tuviéramos un lugar, Dios hizo el mundo. Por amor, después de la caída, por amor a nosotros, Dios quiso establecer esa comunión y nos da esa nueva creación en Cristo. Entonces, la Biblia nos dice que parte de las cosas como cristianos, como peregrinos que somos, hay algunas cosas aparte de las cosas que hablamos ahorita de no amar al mundo, es cuidar lo que se nos ha dado. El Espíritu Santo, dijimos ahorita que nos da los dones y también nos provee los frutos, ¿verdad? El Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Entonces, en Efesios 4, 31, 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y por qué esto en este mensaje? Porque también una de las encomiendas que se nos da cuando estamos aquí, en lo que llegamos a donde vamos, no contristar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si se contrista, lo contristamos con nuestra actitud. Entonces, estas palabras que hemos leído, amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, esas palabras vemos que son comunes en el mundo. Si vemos que eso se está haciendo, nosotros no debemos de tomar parte. Y si tenemos eso en nuestro corazón y si hay veces que algo sucede que trae raíz, nosotros tenemos esa encomienda como peregrinos, como extranjeros, no ser como los del mundo y quitar de eso de nuestro corazón. Y la importancia, acuérdense que el nuevo mandamiento que Jesús dio a los apóstoles es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza, y el otro era amar a tu prójimo. Y el prójimo es toda aquella persona que nosotros cruzamos en el camino. Puede ser en la familia, si en la familia tenemos tendencias de exhibir este tipo de comportamiento, pues nos inculca la palabra de Dios de que no seamos como los del mundo. Si en nuestro trabajo tenemos la tendencia de exhibir este comportamiento, también nos inculca la palabra de Dios de no ser como los del mundo. Si en nuestra propia familia en Cristo tenemos esa tendencia, también nos inculca la palabra de Dios de no ser como los del mundo. Tenemos que cultivar el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas se nos dice cuáles son el fruto del Espíritu Santo. Si alguien por favor me lee Gálatas 5, 25 y 26. Ahí nos dice cómo podemos cultivar el fruto. Ahí no nos va a enumerar el fruto, pero cómo es que podemos cultivar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 25 y 26. Otra vez palabras que parece ser que son del sistema del mundo. Vanagloriosos,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos en el Espíritu, acuérdense que el Espíritu en esta creación nueva que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene y nos sella y se nos es dado el Espíritu Santo. Del tiempo que nosotros aceptamos a Cristo, ese Espíritu Santo ya está con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, no lo contristemos. No podemos ser como los del mundo y exhibir este tipo de comportamiento, ser vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos tampoco. Ya sea otra vez, como dije, a lo mejor en nuestra misma familia o en el trabajo, en el mundo o aquí entre la misma familia de Dios. Entonces dije que somos peregrinos y hablé de 3 obras de creación. Ya hablamos de 2. La primera es el mundo que Dios creó. La segunda es la nueva creación cuando venimos a Cristo. ¿Y cuál es la tercera creación que Dios hizo por amor al hombre? Pues dice, como dijimos, que vamos de paso. Y si vamos de paso, ¿hacia dónde vamos? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hebreos 13:14. Por último, si me hacen el favor, Hebreos 13:14. Entonces, muchas veces oímos cuando hablamos tocante este tema de que nuestros ojos puestos en el cielo no hagamos tesoros en la tierra. Y hablamos pues de no enfocarnos mucho en las riquezas. No estamos diciendo que no es bueno tener cosas. Dios nos da la habilidad para poder trabajar, para poder tener esas cosas. Pero también hay veces que se nos olvida esta parte también. Esta parte nos dice aquí en Hebreos lo que leyó la hermana, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Alabanza quiere decir glorificar, siempre estar gozosos, contentos. ¿Y cómo lo hacemos? Por el fruto de nuestros labios que confiesan siempre su nombre. Y no como los que leímos hace rato que son necios, que los niegan, siempre confesar el nombre de Dios. Porque servimos a un Dios poderoso, un Dios que creó el universo y por amor a nosotros, Él ha hecho todas estas cosas. Y luego el 16 todavía sigue y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis. En otras palabras, no se olviden de hacer el bien siempre y siempre la ayuda mutua, ayudándonos unos a otros. Y esto también refleja lo que acabamos de leer en los otros versículos, de siempre procurar los frutos del Espíritu que son lo que nos ayuda a seguir esa hermandad, esa armonía y reflejar que no somos de este mundo, que vamos de paso. ¿Y hacia dónde vamos, hermanos? Dice, entonces les voy a hablar de la nueva creación, de la tercera creación. En Isaías 65:17, vamos a ver lo que dice. Dice la palabra de Dios. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En otras palabras, aquí es la palabra de Dios. Aquí está hablando Dios su promesa. Y es una promesa que Él dijo que iba a crear. Si nos vamos a 2 de Pedro, no le voy a dar lectura, pero en 2 de Pedro 3:13 nos hace referencia que ya estamos esperando la promesa. Ahí en 2 de Pedro se refiere que estamos esperando esa promesa de que Dios creó los cielos. Y luego por fin, si vamos al libro de Apocalipsis 21:1, nosotros vamos a poder decir, como dijo el apóstol Juan en ese entonces, que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque para allá es donde vamos. Esa es la promesa también de la creación, la tercera obra de creación que Dios ha preparado para nosotros por amor a nosotros. Después, también vimos que en la creación Dios le dio énfasis e importancia a la luz. Pero vamos a Apocalipsis 21:23,
que ahí nos dice que ya no habrá más oscuridad, no habrá necesidad de luz como la conocemos ahorita. ¿Y por qué es eso? Porque dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, esa luz que Dios creó al principio y esa luz que está en nosotros ahorita, esa luz va a continuar allá, porque esa luz va a ser por siempre y para siempre, pero va a ser, la va a iluminar Dios. Dios va a ser la iluminación y la lumbrera del Cordero. También nos dice en Apocalipsis 22:5 que ya no habrá noche, porque no va a oscurecer. Esa luz es eterna y ya no vamos a conocer la noche como la conocemos ahorita. Y por último, cuando Dios expulsa al hombre del paraíso, lo expulsa para que no tenga acceso al árbol de la vida. Y la razón para no tener acceso al árbol de la vida, o pone guardianes, para proteger el árbol de la vida, es para que por su infinita misericordia no vivamos eternamente en esta naturaleza caída. Pero cuando estemos allá en la gloria, ese árbol de la vida se restaurará. Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere, se le va a dar acceso a ese árbol de la vida. Entonces allá en el cielo, hermanos, nos espera un Padre celestial, como dice Mateo en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Allá en el cielo, en Colosenses 1:5, nos espera la esperanza que está guardada en los cielos. Allá en el cielo nos espera una herencia que Dios nos ha prometido, que es incorruptible. Todo lo que se corrompe aquí en esta vida, en nuestro cuerpo, enfermedades, todo que se ve es pasajero, que perdemos, que es efímero, allá todo va a ser incorruptible. Y también nos espera, como dice Lucas, nuestro grande galardón. Y estamos, hermanos, como peregrinos de paso, como decía el canto, en esta vida pues vamos de paso y vamos rumbo al cielo. Pero recordemos que somos peregrinos. Los peregrinos no somos turistas, vaya. Un turista cuando va a un lugar quiere probar de todo y quiere saber todo lo que hay. No somos turistas, no estamos aquí para andar probando lo del mundo. Vamos de paso. Pidámosle a Dios la ayuda que necesitamos a través del Espíritu Santo para poder guardar su palabra y lo que nos ha inculcado. Sí nos corresponde a nosotros nuestra parte. Esto me recuerda a ya para dejarlos, esto me recuerda a una vecina que yo tenía antes. Una vez estaba yo regando las matas, eran los árboles, y ella se viene y me dice, ay vecina, qué bonito tiene ahí que no le salen hierbas. ¿Cuáles árboles son esos que no le salen hierbas? Y yo me digo, no son los árboles, tiene que sacarle la hierba. No hay ningún árbol que no venga con hierba, tienes que sacarle. Así nosotros no vamos a esperar estar sentados sin hacer nuestra parte para que Dios se glorifique, para poder nosotros seguir nuestro camino y llegar a donde está ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, puestos de pie, y vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, porque, Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios, Señor, que en todo tú has pensado, Señor, para que con el fin, Padre, de que se cumpla tu promesa y se restaure, Padre, todo eso que hemos perdido. Sabemos, Dios, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, Señor, pero estamos afianzados y aferrados, Señor, a tu promesa, y estamos bajo tu protección, Padre, bajo tu escudo, y, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos ilumina, y es el que nos hace, Señor, ver la luz de tu palabra, la luz de tus promesas, Padre. Te damos gracias por esa obra de la cruz que hizo tu Hijo Jesucristo, que a través de eso, Señor, podemos nosotros venir al conocimiento de esto que se había perdido.
Te pedimos, Dios, siempre, Padre, tener en mente eso, Padre, que no se nos olvide. Y si en dado caso llega en alguna vez, Señor, venir sobre nosotros el desánimo, el desaliento o el querer, Señor, no seguir adelante, no permitas, Padre, que eso tome raíz, que siempre nosotros tengamos en mente eso que nos espera, que es el galardón, y siempre, Señor, vivir contigo allá en el cielo, adorándote y glorificándote, que ese es el propósito que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos, decimos amén.